Bien, bueno, hermanos, quiero por favor que tomemos nuestras Biblias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es importante para la iglesia hablar, ¿no? No es un tabú, ni mucho menos, al contrario. Creemos definitivamente que esta es una disciplina espiritual y que debe de ser llevada por los creyentes de manera personal con el Señor. Hoy vamos a hablar acerca del significado del ayuno desde una perspectiva bíblica. Bien, no me voy a centrar en un texto específico, ya que vamos a tener diferentes textos en los cuales vamos a ir tomando para de alguna manera tener una imagen panorámica acerca de lo que Dios nos habla acerca del ayuno. Bien, y bueno, así que entendiendo de que el ayuno es una disciplina espiritual, cada uno de nosotros debe de buscar ese tiempo especial para poder ejercerlo como cristianos que nosotros somos. ¿En qué ayuda el ayuno en la vida del creyente? Bueno, pues nos ayuda justamente a fortalecer nuestro espíritu. El ayuno en nuestra vida nos ayuda a que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y como una actitud de una devoción hacia el Señor es que podemos tomar esta disciplina como una forma de poder acercarnos a Él. Cada vez que nosotros tomamos en esta forma el ayuno, esta oportunidad de poder ayunar, es una forma de negar a nuestro cuerpo, ¿no? Aquellas cosas que nuestro cuerpo por naturaleza busca, dejar de dar prioridad al cuerpo para dar prioridad a las cosas espirituales. Así es que, ¿y qué viene a ser? Bueno, el ayuno es cuando el creyente deja de comer o de beber de una forma completa o de una forma parcial y por un tiempo determinado, para dedicar este tiempo en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda del Señor por medio de su palabra, en un tiempo de poder estar alimentándonos y estar orando, buscando la presencia del Señor. Bien, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque en los tiempos de Jesús los escribas, los fariseos tenían hasta 3 días de ayuno en la semana, y si nos vamos al texto bíblico como tal, en el Antiguo Testamento, la Biblia mandaba a su pueblo, al pueblo judío, a su pueblo amado, a que ellos debían de ayunar, pero este ayuno era solamente una vez al año. Vámonos por favor allí a Levítico capítulo 16, versos 29 al 31. Bien, Levítico capítulo 16, versos 29 al 31. Yo lo voy a leer en la NBI, en la Nueva Versión Internacional. Por supuesto, sé de que todos ustedes, la mayoría lo tiene en la Reina Valera. Dice así el texto. Ustedes, por favor, allí pueden seguirme. Bien, dice allí: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nacional como para el extranjero que viva entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán, y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se pedirá el perdón de sus pecados, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Esto es un estatuto perpetuo. Este día, que era el día de expiación, era un día muy especial y conmemorativo para todo el pueblo judío, ya que allí el sumo sacerdote iba delante del Señor, primeramente pidiendo perdón por sus pecados, y luego el sacerdote intercedía también por los pecados del pueblo, y el pueblo venía delante del Señor en una actitud de humillación delante de Él, y además por ordenanza del Señor, este día era un día de aflicción del cuerpo, ¿no? Aflicción del espíritu, en lo cual en este sentido más específico hablaba acerca del ayuno, ¿no? Así es que los judíos tenían que llegar al templo. Esto estaba muy relacionado el día que caía, el día de
de la expiación era un día de reposo. Así que en ese día ellos no tenían que hacer nada en el aspecto laboral, estar en casa, buscar la presencia de Dios y también estar allí juntamente con los demás en ese día de la expiación, rogando al Señor por sus pecados, ¿no? Era un tiempo o un día realmente muy importante para el pueblo. Era un día muy importante en el cual la meta o el propósito de ese día era de que toda la nación de Israel sean todos ellos expiados en sus pecados. Y el tema de la expiación era más o menos como que el Señor agarraba y cubría esos pecados por medio del sacrificio. Así que esto es lo que nos muestra allí en Levítico capítulo 16. Era una ordenanza del Señor. Era un solo día de un ayuno nacional en el cual todo el pueblo estaba allí en un momento de estar en contrición delante del Señor, en sujetar al cuerpo allí y buscar la presencia de Dios en una actitud de arrepentimiento, pidiendo el perdón, clamando al Señor por sus pecados, ¿no? La Biblia nos muestra además, por supuesto, cuál es el motivo correcto por el cual nosotros debemos de ayunar. ¿Cuál cree usted, amado hermano, que debe ser la motivación correcta en el cual nosotros ayunemos? ¿Habrá una motivación clara que el Señor nos dé por el cual nosotros, el que quiere como creyente buscar la presencia del Señor, podría tal vez tomar esta disciplina cristiana? Miren que por supuesto que el motivo principal del ayuno viene a ser de que nos acercamos a Dios. Y en ese acercarnos nosotros queremos someternos a Él, queremos actuar en obediencia delante de Él y queremos poner en sujeción también, por supuesto, allí nuestro cuerpo. Miren lo que una vez sucedió como una motivación incorrecta cuando el pueblo, llegado allá de Babilonia, vino hasta Zacarías y este profeta, Zacarías capítulo 7, versos 3 al 6. El pueblo viene hacia Zacarías y le dice estas palabras. Zacarías capítulo 7, versos 3 al 6. El pueblo le dice a ellos, a Zacarías, ¿debemos observar el 5º mes, un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Así viene el pueblo y le hablan, viene por medio de unos representantes y le hablan a este profeta que era conocido entre ellos, Zacarías, y le dicen, ¿debemos de continuar nosotros ayunando? Esto ellos lo habían hecho allá, aún estando en el periodo de los 70 años en Babilonia. Habían venido ellos en esta abstinencia, en este ayuno, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿debemos todavía nosotros hacerlo? Y dice allí el profeta, vino entonces a mí palabra del Señor Dios Todopoderoso y me dijo, dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5º y 7º, en los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Dice allí el Señor. ¿Realmente ustedes ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? El Señor estaba siendo muy claro y bastante, tácito y a la vez bastante claro en la manera en que el Señor les estaba mostrando a ellos de que la motivación en la cual ellos estaban haciendo sus días de ayuno, de lamento, era solamente a través de una motivación totalmente incorrecta. El Señor está invitando al pueblo judío, está invitando a su pueblo. Y ojo, de que el Señor les estaba hablando de esos 70 años que estuvieron en el cautiverio y que habían vuelto nuevamente a su pueblo de Israel. Y el pueblo está preguntando ahora al profeta, le está diciendo, ¿debemos de continuar esto, lo que hacíamos allá? Y el Señor les está diciendo, ustedes lo han hecho de una forma equivocada. La motivación que ustedes han tenido ha sido una motivación incorrecta. De tal manera que el Señor a lo cual está invitando aquí a su pueblo es que cada uno debía de examinar su corazón
Cada uno de ellos en el momento en el que decidía de manera voluntaria agarrar y acercarse al Señor, debía primeramente examinarse a sí mismo, entender exactamente cuáles eran sus motivos en el momento o en esa decisión de ayunar. Hermanos, yo sé muy bien que como iglesia nosotros no tenemos en sí, como iglesia, no tenemos la práctica del ayuno. Pero amados hermanos, cuán importante es de que podamos entender de que el ayuno es bien para el creyente como una disciplina personal y que el ayuno realmente puede ayudar en cierta medida, no como mirándolo desde una obra meritoria de parte del creyente, sino de que realmente el creyente en una actitud correcta pueda realmente buscar a Dios por medio de la disciplina del ayuno, en oración, en búsqueda de la palabra, en realmente someterse a la voluntad de Dios, dejar de lado cualquier tipo de motivos egoístas que probablemente podamos nosotros tener. Y esto, amados hermanos, debe ser para nosotros algo importante que debemos de tener. El ayuno debe ser un acto de humildad. El ayuno debe de ser como una actitud de sacrificio ante Dios, un gesto que exprese lo mucho que nosotros necesitamos a Él en nuestras vidas. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos, dice, acercaos al Señor, dice este texto, veámoslo allí, Romanos capítulo 12, verso 1. El apóstol Pablo dice allí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, al decir vuestro culto racional, es lo normal que como creyentes, lo más natural que como creyentes nosotros debemos de hacer. El profeta Zacarías, al hablar estas palabras de Dios al pueblo, estaba quitándole eso de la cabeza, el hecho de que al hacerlo todos ellos en cierto punto habían perdido de vista aún incluso el motivo y la razón principal por lo cual ellos hacían el ayuno, por lo cual ellos ponían su cuerpo allí, como dijo el apóstol, pueblo allí en servidumbre, perdieron el propósito. Perdieron la motivación correcta por la cual ellos debían realmente ayunar delante del Señor. Y el profeta les dice, oigan, examinen su corazón, examínense cada uno y vean realmente de Dios cuál es su motivación real al momento de buscar a Dios por medio de esta disciplina. Así que hermanos, debemos de tener una motivación correcta. Si usted en algún momento ha ayunado, usted debe de entender de que la motivación es clave para usted. No vaya a ser de que quizás estemos yendo como el cangrejo, ¿no? En lugar de ir para adelante, más bien caminamos hacia atrás, justamente porque no tenemos con claridad y examinando con cuidado nuestro corazón. El otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es que evidentemente el ayuno agrada al Señor. El Señor nos dio una pauta bastante clara allí en Isaías capítulo 58, que es un texto, un capítulo en el cual el Señor toma un tiempo en el cual habla al profeta y el profeta es bastante claro en lo cual para el Señor viene a ser realmente el verdadero ayuno. Y podemos esto verlo desde el versículo 6, capítulo 58 de Isaías, versos 6 al 11. Bien, aunque el texto continúa un poquito hacia atrás y un poco hacia adelante, pero he tomado solo estos textos bíblicos como una forma de querer ilustrar este ayuno que realmente agrada al Señor. Dice allí el texto, el ayuno que yo escogí
para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. El Señor está aquí mostrando en Isaías la actitud en la cual estos judíos, el pueblo, su pueblo amado, se reunían. Ellos ayunaban, pero en el momento de tener ese ayuno congregacional, en lugar de que entre ellos haya paz, en lugar de que entre ellos se promueva la justicia, en lugar de que entre ellos haya esa comunión, lastimosamente estaban como que perdidos en el limbo. A pesar de que ellos estaban ayunando y tenían una apariencia de piedad externa así en el hecho de delante de Dios, pero entre ellos realmente no había un aprecio y una demostración de ese afecto y de ese amor fraternal entre ellos. Aún lastimosamente, como el texto mismo lo menciona, había una dejadez en cuanto a mirar las necesidades del prójimo. Qué actitud realmente tan triste lo que nosotros podemos observar en esto en el cual el Señor está llamando seriamente la atención a su pueblo. Y de alguna manera también esto puede ser una llamada de atención para nosotros, por supuesto, porque verdaderamente el ayuno que agrada a Dios no es dejar de comer por simplemente dejar de comer. Esto definitivamente no tiene ningún poder y no hay ningún tipo de efecto espiritual en la vida del creyente. Tampoco nos beneficiamos para nada de simplemente ir y hacer el ayuno, pero en nuestras obras prácticamente estamos yendo y haciendo obras que en realidad van en contra de la voluntad del Señor. Hermano, el pueblo realmente estaba viviendo una situación bastante difícil. Isaías tiene que llamar fuertemente la atención. El pueblo estaba allí. Ellos ayunaban. Delante de Dios mostraban una apariencia de piedad, oh Señor. Pero en cuanto al tema de su prójimo, realmente el pueblo judío tenía un aplazamiento tremendo. La manera de buscar a Dios era solamente una fachada externa, pero internamente ellos no había absolutamente ni un deseo legítimo para realmente buscar a Dios. Y el Señor tiene allí que agarrar y tiene que llamarles la atención. El Señor allí en estos versos les está diciendo, dejen de exhibir una expresión de piedad, dejen de exhibir eso. El Señor les está diciendo a ellos, dejen de pecar. El Señor les está diciendo a ellos, dejen de murmurar. El Señor les está diciendo a ellos, dejen todas esas actitudes y acciones que lo único que demuestran de ustedes es solamente maldad en sus vidas. Dejen de hacer todas estas cosas y realmente demuestren su fe a través de su buena conducta, es decir, a través de su obediencia
hacia mí, a través de su obediencia. Esto nos lleva allí a recordar los tiempos del rey Saúl, cuando el Señor agarró y tuvo que disciplinar tan seriamente a Saúl, que esta disciplina fue incluso la disciplina de la misma muerte, porque Saúl, en ese carácter que había él prácticamente desarrollado delante del Señor, en ese carácter lastimosamente era siempre una obediencia a Dios de una manera parcial, una obediencia a medias. Y donde el Señor llegó al punto de agarrar y quitarle la vida, ¿no? Muchas veces podemos creer de que, bueno, yo voy a servir al Señor, y conozco la palabra y está en mi mente, pero cada vez que estoy obedeciendo al Señor, mi obediencia es parcial hacia Él. El Señor no quiere ese tipo de obediencia parcial que nosotros le podemos dar. No nos necesita para eso, no necesita lo que podamos hacer de esa manera. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener un corazón contrito y humillado delante de Él. Y cuando hablamos de un corazón contrito y humillado, estamos realmente queriendo decir un corazón honesto, que entiende de que en su propia capacidad no podemos hacer las cosas de Dios, sino solamente agarramos y realmente le buscamos de corazón y le pedimos que cambie nuestra vida para que a partir de allí realmente tengamos la capacidad de poder obedecerle. Era tanta realmente la situación que vivía él en el pueblo que Isaías tuvo que llamarle fuertemente la atención a través de esto. Dejen de pecar, dejen de murmurar, dejen de tener esa fachada de supuesta piedad en la cual ustedes me están pidiendo. Dejen todas esas cosas, dejen todas esas acciones, no me interesan. Si es así como lo van a hacer, ¿saben qué? No me satisface absolutamente en nada. Si están supuestamente buscando mi presencia, de verdad no me van a encontrar. Porque yo no estoy allí en una fachada de apariencia de piedad, sino que estoy realmente delante de aquel que de un corazón honesto y sincero me busca. Pero además de eso, no solamente un corazón honesto y sincero, sino que también busca la justicia, ama a su prójimo, demuestra hacia su prójimo ese amor, lo refleja a través de sus actos. Esto es realmente lo que el Señor dice: sean veraces en lo que dicen, sean honestos en sus tratos. En vez de que ustedes usen esas ropas ásperas y con ceniza, más bien pídanme a mí que yo los limpie a ustedes en su interior. Esta era la situación en la cual el pueblo estaba viviendo. Así es que el Señor era que les decía esto: acompañen ese tiempo de ayuno, acompáñenlo también con actos de justicia. Rompan las cadenas de injusticia, pongan en libertad a los oprimidos, y todas estas acciones van a llevar realmente a que me puedan encontrar. Hermanos, a veces el Señor es tan veraz con nosotros, a veces el Señor es tan en lo más detallista que puede ser incluso con nosotros, que aún podemos estar haciendo una obra para el Señor y que podemos decir, con esto estamos glorificando al Señor, pero mientras estamos haciendo ello, de ahí de repente ya nos están saliendo palabras en contra de nuestro prójimo. Ya nos están saliendo allí palabras que mientras estamos haciendo para el Señor, ya estamos diciendo, yo lo estoy haciendo así bonito, pero, mi hermano allá, qué feo que lo está haciendo. No, lo que mi hermano hace está mal. Y empezamos como el tema de la murmuración y nomás el Señor nos encuentra y nos dice, oye, ¿para qué estás haciendo mi obra? Si mi palabra dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor de corazón, no con contiendas, no con murmuraciones, haciéndolo como para mí. Y si lo hacemos como para el Señor, debemos de dejar de mirar a nuestro prójimo en cómo lo hace, y más bien evidentemente tener otro tipo de actitud más bien. Que si nuestro prójimo está haciendo mal quizás el trabajo, de una manera con empatía y con un corazón honesto y sincero, poder ir y ayudarle y mostrarle la manera como se debe de hacer. Y no más bien agarrar y acusarlo. Así es que
el Señor está mostrándoles allí y les dice, compartan pan con el hambriento, den refugio a los pobres, den techo a los que no tienen techo, muestren realmente cuidado, muestren realmente amor por su prójimo. Eso es realmente el verdadero ayuno para mí. Si hay que realmente hacer un ayuno, ese es el verdadero ayuno. Ese es el ayuno que me agrada. Este tipo de ayuno que no se basa en una apariencia externa, sino que se basa en una apariencia, en una demostración interna de búsqueda del Señor, pero que a la vez esto viene también reflejado con las acciones que el Señor quiere delante de Él. Así que, hermanos, el ayuno para el creyente es realmente un desafío. El ayuno para el creyente es una disciplina espiritual muy linda que puede ser desarrollada. El ayuno no tiene que ser en ninguna manera obligado. No podemos obligar a ningún hermano a que pueda ayunar en contra de su voluntad. Pero entendemos de que el Señor poco a poco irá obrando en la vida del hermano y que en algún momento le mostrará la necesidad de que es importante que ayune. Y cuando el hermano pueda ver eso realmente y entenderlo, entonces lo hará de una manera voluntaria y evidentemente lo hará con mucho gozo. Así que, amados hermanos, el ayuno o el ayuno que a Dios le agrada está en la manera en que el profeta Isaías habló al pueblo y que aunque estas palabras fueron dirigidas a su pueblo, por supuesto que viene a tener una relación directa también para nosotros. En cierto momento nuestro Señor Jesús habló también acerca de este tema. Esto no podía quedar, por supuesto, al margen de nuestro Señor Jesús, y hubo oportunidad en la cual nuestro Señor hable acerca de esto. Mateo capítulo 6, versos 16 al 8, porque el tema del ayuno, por supuesto, busca de que podamos tener intimidad con el Señor, intimidad con Él, pero a la vez también esto no reflejarlo hacia los demás. Miren ustedes lo que el Señor muestra aquí en este aspecto. Me refiero al no reflejarlo en el tema externo, ¿no? Dice aquí en este texto, versos 16 al 18 de Mateo capítulo 6, Él está allí en el monte, está dando el sermón del monte y habla acerca del ayuno en esto y la importancia evidentemente de la actitud correcta en el ayuno. Dice allí, cuando ayunen, dice el Señor, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan, cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero ayunando, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve y que se hace esto en lo secreto, Él te recompensará, ¿no? El Señor está allí mostrándoles a cuál debe ser la actitud de este creyente que agarra y se pone en ayuno. Yo, amados hermanos, quiero confesarles que cuando yo era un muchacho por allí, en mis pequeños tiernos años de mis primeros pininos en el cristianismo, recuerdo haber alguna vez practicado el ayuno, ¿no? Alguna vez en esa oportunidad, cuando ayuné, bueno, realmente fue mi molestia del estómago, no aguanté y estaba pues con el rostro un poquito como yo, medio desfigurado, digamos, por no comer en esas horas, ¿no? Y de tal manera que un hermano, ¿no? Me dice, ¿y qué? Pues vos te veo con cara triste, ¿no? Y yo ahí le digo, no, es que estoy ayunando, le dije, ¿no? Y le pongo mi carita así a mi hermano de pobre yo, ¿no? Y de verdad que eso se me quedó en mi cabeza, se me quedó en mi corazón y luego yo mismo me dije, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé y le dije de esa manera al hermano poniendo yo así mi carita, ¿no? De penoso, porque yo estaba muy espiritual ayunando. Y con el tiempo, o sea, esto el Señor me dio una tremenda lección de que yo debía de ser cuidadoso cuando yo realmente decida ayunar. El Señor justamente está hablando de este tipo de actitud que nosotros mostramos ante los demás cuando estamos en un tiempo especial con el Señor. La palabra allí nos muestra en cuanto a lo que el Señor habla.
Cuando ayunen, no pongan ustedes cara triste como hacen los hipócritas. Recordemos que el tema de hipócrita viene de aquel periodo en el cual las personas quienes salían en teatro agarraban y se ponían como máscaras en la cara. Se ponían a veces una máscara con una máscara con rostro triste, o se ponían una máscara con un rostro alegre. Eso era un hipócrita, ¿no? Pero eso venía al teatro, que fue ahora aplicado posteriormente hacia aquellas personas quienes evidentemente tienen ese tipo de actitudes, ¿no? El Señor dijo, ¿no? Si tú agarras y ayunas, no pongas esta cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Yo, dice el Señor, les aseguro que estos ya de cierto simplemente obtuvieron su recompensa, ya de antemano, ¿no? Mientras de repente ese creyente inmaduro diga, ay, no, el Señor me está bendiciendo así con esa cara que pone delante de los demás, ya el Señor ya le dijo, ya, hijo, ya tenés tu recompensa por lo que estás haciendo, ¿no? Así es que perfúmate, dice allí el Señor, perfúmate la cabeza, lávate la cara, pon un rostro erguido, estéte tranquilo, muestra firmeza, que los demás ni siquiera se den cuenta que estás ayunando. Que los demás ni siquiera se den cuenta que estás allí buscando la presencia del Señor en tu vida, ¿no? Y esto dice el Señor, que Él ve en lo secreto, nuestro Padre Celestial, Él que ve en lo secreto, dice, nos va a recompensar. Así es que esto, amados hermanos, a nosotros nos muestra esto, ¿no? En el tema del ayuno. Aunque formaba parte de la cultura judía, ¿no? Aunque ellos agarraban y ayunaban hasta 3 veces, imagínense, ¿no? Como cuando agarraron y dice que se le acercaron los discípulos de Juan y se le acercaron los escribas y los fariseos para preguntarle al Señor y le dijeron al Señor, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Ellos agarraban y ayunaban 3 veces por semana, 3 veces por semana. Lo que en la orden del contexto bíblico era ayunar 1 vez al año. Y aunque evidentemente no les prohibía que podían ayunar en otros tiempos también, pero ellos mostraban evidentemente por medio de sus obras de que su ayuno en realidad no servía de nada, porque era simplemente una fachada de apariencia de piedad, solo eso. Nuestro Señor le dice, no puede el amigo del novio ayunar mientras el novio está allí en la boda. Pero cuando el novio no esté, entonces ayunarán. El Señor nunca dijo de que nunca sería necesario dejar de ayunar. El Señor no quitó de lado esto. No dijo, no, nunca va a ser necesario ayunar. No. El Señor dijo, mis discípulos por ahora no ayunan porque ellos son como el amigo del esposo. El esposo, mientras el esposo está ahí, ¿para qué van a ayunar? Pues están de fiesta, están con gozo, ¿para qué van a ayunar? Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces sí ayunarán. Y nosotros, amados hermanos, tendremos situaciones difíciles en las cuales requerirá realmente buscar la presencia del Señor. Requerirá de que nosotros busquemos al Señor por medio de esta disciplina espiritual del ayuno. Esos serán momentos muy hermosos, momentos muy especiales para con el Señor, en el que realmente le podremos buscar con una motivación correcta y con el ayuno y la medida correcta en el cual nosotros podamos estar delante de Él. Orando, buscando su presencia, leyendo su palabra. Y ya sea que estemos en nuestra casa, o ya sea que estemos en nuestro trabajo, o ya sea que estemos en nuestro negocio, o ya sea que estemos en cualquier parte, hermanos, en ese periodo de ayuno será un tiempo muy especial y muy intencional en la búsqueda de la presencia del Señor. Y mientras estamos en el trabajo y estamos ayunando, no perdemos de vista la expectativa que nos dice Isaías capítulo 58, de dar allí a la necesidad del hambriento, de hacer justicia donde es necesario hacer justicia, de tener las actitudes correctas mientras estamos allí en ese tiempo de ayuno. Es un tiempo muy especial. Y por tanto, en esa búsqueda del Señor debe demostrarse con mis acciones. Además del aspecto espiritual, debe de realmente llevarse hacia el aspecto externo, en la búsqueda de Dios
a través de la búsqueda de la justicia en las cosas que hagamos. Así es que, pero por supuesto eso no es solamente allí. Eso para nosotros como creyentes es algo que debe de ser todos los días, se ayune o no, pero el punto es de que el Señor quiere que nuestro tiempo de ayuno sea realmente un tiempo muy significativo, muy especial, muy especial. Así es que el ayuno debe ser secreto. El ayuno solamente debe ser entre Dios y el creyente que está ayunando, buscando su presencia. No tiene que ser evidente ante los demás que él está ayunando. Eso solamente debe ser evidente delante de su Padre Celestial. Él es el único quien debe de saberlo. Y el otro aspecto es que Dios nos recompensa a nosotros cuando ayunamos, cuando para Él la única recompensa que debe importarnos es la suya, ¿no? Es decir, Dios mismo es nuestra recompensa. Ese es el punto. Dios mismo es nuestra recompensa para el creyente que ora y que ayuna en la manera en que Dios quiere, ¿no? Por eso, y dentro de lo posible, ¿no?, cada creyente debe de buscar este tipo de motivación y este tipo de actitudes dentro del ayuno. Así que, hermano, esta mañana nosotros hemos hecho una invitación y hemos dicho, hermanos, la iglesia ahora, y creemos de una forma real y concreta de que la iglesia hoy debe realmente de interceder por el pueblo. Debe de interceder por el país. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4, dice el apóstol Pablo, de que el Señor quiere de que todas las personas sean salvos. Por tanto, dice, cada creyente debe estar en oración, en rogativas, en súplicas y en acciones de gracias. El creyente debe de estar buscando la presencia del Señor, orando porque las personas vengan a ser salvas, y con quien empieza el apóstol Pablo a hablar, por quienes primeramente se debe de interceder, de orar, de suplicar, es, dice, por las personas quienes estén en eminencia. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Allí en Crónicas el Señor también nos habla y dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y clamaren, entonces yo sanaré su tierra, entonces yo lo haré. Hoy la iglesia realmente necesita clamar al Señor. Amados hermanos, en nuestro país y en todo el mundo están ocurriendo cosas que realmente nosotros ni nos imaginamos. Cada país tiene su propia laya, tiene su propia historia, tiene sus propias cosas que están padeciendo al igual que nosotros. Pero creo realmente como hijo de Dios que nosotros como creyentes necesitamos interceder por nuestro país. Y creo realmente significativamente que un creyente puede, además de orar, de interceder, puede ayunar buscando la presencia del Señor, clamando por sí mismo, clamando por su país, clamando por sus autoridades. El Señor, creo, realmente lo quiere. Pero esto definitivamente para la iglesia, para los miembros de la iglesia, en ningún momento debe de ser algo en lo cual sea obligatorio, sino que debe de ser algo genuino, de corazón, algo voluntario en el cual el creyente diga, yo quiero realmente ayunar, quiero hacerlo con el Señor. Y que solo sea algo solamente entre dos, entre el creyente y Dios, buscando su presencia. Bien, así que, hermano, con esto queremos animarlo. Si usted me dice, pastor, ¿el ayuno es malo? No, jamás. El ayuno es una disciplina espiritual. Pastor, y si todos nos obligamos a los hermanos, todingos nos pongamos al ayuno, no, hermano. De repente vamos a hacer que nuestro hermano, que sea un poquito todavía que le falte de la palabra, de repente va a pecar. En lugar de hacerlo bien, lo va a hacer mal. Mejor que de manera individual, cada uno con el Señor lo pueda hacer. Y aunque hay esta invitación de parte de la iglesia que necesitamos hacerlo, es por eso que le hemos dicho. Hay una persona ahorita o un ministerio encargado, el ministerio de oración e intercesión, en el cual justamente a solicitud de este ministerio tan lindo que tenemos en la iglesia, como los demás ministerios,
nos han pedido. Hermanos, necesitamos orar y necesitamos ayunar. Ahora, quien quiera y considere que es importante esto, buscar al Señor por medio del ayuno, para clamar al Señor, para buscar su presencia, puede ir aquí donde nuestras hermanas del ministerio de oración y pueden allí registrarse, decirle, hermana, yo quiero tal día quiero agarrar y quiero inscribirme para ese tiempo, tener ese tiempo de ayuno especial con el Señor. ¿Cuáles son entre los muchos puntos que hay que orar definitivamente? Pero son dos los que estamos teniendo claramente. Uno es el orar por las familias de la iglesia. Hoy las familias de la iglesia están siendo realmente muy invadidas con el tema de que Satanás está realmente viniendo y queriendo destruir las familias en la iglesia. Cada vez más las familias se están mundanalizando. Y el Señor, por supuesto, no quiere esto. El Señor quiere que nosotros estemos en comunión con Él, en cercanía con Él, que nuestros hijos estén buscando la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. No es que nosotros como padres estemos por un lado y que nuestros hijos estén por otro lado. El Señor no quiere eso, quiere la unidad de la familia. El Señor nos dice allí en Proverbios 22:6, de que nosotros debemos realmente de cuidar a nuestros hijos llevándolos y encaminándolos en el camino del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres. Por tanto, una de las peticiones principales en el tema del ayuno es, por favor, si vamos a orar, si usted de manera individual va a ponerse allí en esta lista, hermano, recuerde, ore y clame al Señor por las familias de esta iglesia. Y lo otro en lo cual necesitamos orar, evidentemente ya se ha manifestado, es por nuestro país. Esta situación política, social y económica en la cual nos está llevando, ¿no? Creemos en el Señor de que estas cosas pueden ser cambiadas. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Amados hermanos, necesitamos realmente ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos clamar a Él por las cosas que están pasando en nuestro país. Y Él nos exige a nosotros por medio de su palabra que debemos de orar, clamar, rogar, interceder por nuestras autoridades, quienes están en eminencia, y pedirle al Señor que su nombre sea glorificado aún en esas instancias, que haya temor de Dios en ellos, para que empiecen a hacer las obras de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que ellos consideran. Bien, así que hermanos, estas son, si usted considera que es importante para usted el tomar esta decisión, acuda, allí está atrás nuestra hermana Margot Molina, regístrese y allí converse con ella una fecha en la cual usted quisiera realmente ese tiempo. Queremos en todo este mes, desde julio, del 1 de julio hasta el 31 de julio, que haya cada día allí una pareja, a lo menos de una familia, estando en un ayuno especial con el Señor. Bien, no es necesario que lo sepa toda la iglesia. No se preocupe que yo no voy a ir donde la hermana Margot y le voy a decir, hermana Margot, ¿cuánto hay? ¿Y a quién le toca el 2? ¿Y a quién le toca el 5? No voy a ir yo a eso, hermano. No voy a hacer eso. No necesito hacerlo, ¿no? Con el Señor ya yo establecí mi fecha en que voy a estar ahí ayunando y allí esperando también que algunos puedan también tomar esta decisión correcta y hacerlo. Bien, entonces eso es, amados hermanos, el tema, hablar acerca del ayuno en esta noche, y considerémoslo el ayuno como una disciplina espiritual muy linda de búsqueda del Señor. Bien, pero algo que inicialmente es individual con el Señor. Vamos a orar, ¿bien? Oremos. Amado Señor, estamos agradecidos. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tanto en el Antiguo Testamento y también nuestro Señor Jesús nos habló, Señor, acerca del ayuno. Qué lindo es cuando un creyente tuyo, maduro en la fe, amado Señor, se acerca a ti, Padre, poniendo en sujeción su cuerpo, Padre, para buscarte con intensidad, buscando tu presencia por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio, Señor, de otras disciplinas, Señor, espirituales,
buscando tu presencia, tu dirección, clamándote a ti por las situaciones que están ocurriendo también en nuestro país y que son necesarias, Señor, ponerlos delante tuyo. Tu palabra nos dice allí en los libros de Crónicas que si nos humilláramos delante de ti, si se humillare mi pueblo, quizás hoy podríamos decirlo más claramente, si se humillare mi iglesia, en el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se humillaren delante de mí, entonces yo sanaré su tierra. Entonces yo cambiaré las cosas en las cuales están sucediendo. Padre, necesitamos hoy un movimiento en la iglesia, no solamente de esta. Sé, Padre, que a nivel nacional las iglesias, cada una, están, Señor, tomando acciones en esto. No queremos quedarnos atrás en esta situación. Queremos clamarte. Queremos, Señor, manifestamos, Señor, nuestra preocupación de cómo se está manejando, Señor, nuestro país. Y queremos, Señor, que tú intervengas aquí, que tu voluntad ante todo sea hecho, Señor. Tu palabra así lo dice. Solamente, Señor, permítenos que nos acerquemos a ti, Padre, en la actitud correcta, en la motivación correcta, y que podamos buscar tu presencia. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.